Estoy admitiendo despacito por las dudas. Bien. Dijimos que eran los 3 sectores angulares interiores. ¿Y cómo marco un sector angular exterior? ¿Qué sería un sector angular exterior? Se extiende a un lado. Se extiende a un lado. ¿Es el ángulo suplementario, profe? Es el ángulo suplementario. A ver, si yo puedo tener un ángulo suplementario a acá, mira. Este va a ser suplementario a este. Está bien lo que me dijiste, está perfecto, pero ajustámelo un poquito. Adyacente en todo caso. Adyacente. Muy bien. Este es El el adyacente al interior. Entonces, cada sector angular exterior va a ser un sector angular adyacente al interior. ¿Tiene uno solo adyacente a este? No, profe, tiene 2 más. No, uno más. Este no es adyacente. otro es opuesto por el verde. Bien. Entonces, a ver. Este que está acá, el verde, es un sector angular opuesto por el vértice al sector angular interior. Los sectores angulares exteriores son los que son adyacentes al interior. Solamente. Pero ¿qué pasa? Son 2. Y los 2 son como entre sí. Los 2 rojos entre sí, ¿cómo van a ser? Congruente. Congruentes porque son opuestos por el vértice entre sí. Entonces, ya que son iguales, cualquiera, cuando nos piden un sector angular exterior, podemos usar cualquiera de los 2, ¿sí? No hace falta uno en especial. ¿Estamos? Bien. ¿Quedó claro? A ver, yo creo que todo esto ya lo vimos cuando estábamos haciendo los ejercicios, que era un sector angular interior, que era un exterior, ¿sí? Es como que en este archivo, en este apunte, estamos como haciendo un resumen, pero específicamente de triángulos. Así tienen toda la teoría junta de triángulos. ¿Está? Como para estudiar después. Sí, me dijeron que sí, yo escuché. Bien. Después de eso... Sí. O se fue a ver los goles, no sé. Bueno, después hay una, digamos, está escrita una demostración de cuánto suman los ángulos, la suma de los sectores angulares interiores de un triángulo. Nosotros lo hicimos la otra vez en GeoGebra. Nos vimos ángulos entre paralelas y enseguida de eso, como primera aplicación, hicimos la justificación de cuánto suman, que los ángulos interiores de un triángulo suman 180. Ahora ya definimos bien lo que era un ángulo interior y sabemos que la suma es un llano. Esto está escrito en forma de teorema.
de demostración. Un teorema va a tener un enunciado, una hipótesis, una tesis y una demostración. Después, más adelante, cuando estemos más prácticos, les mando el archivito cómo se arma. El enunciado es exactamente la suma de los sectores angulares interiores a un triángulo es congruente a un llano. La primera ejercitación yo me acuerdo haberles pedido el enunciado del teorema de Pitágoras, porque todos me decían, sí, es Pitágoras, es Pitágoras. ¿Alguien sabe qué es? Y bueno, les dijimos, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los laterales, a la suma de los cuadrados de los laterales. Y que discutimos si era la suma del cuadrado, el cuadrado de la suma. Supongo que hicimos todo eso. Bien, eso sería el enunciado, como lo escribo. Después yo de ese enunciado voy a sacar los datos que ya se conocen y los datos que tengo que averiguar. Los que tengo que averiguar son la tesis y nunca los uso para justificar. En el ejercicio anterior que habíamos hecho teníamos que averiguar la congruencia de triángulos y después definir cómo eran las dos rectas, no podíamos usar que eran paralelas para decir que eran paralelas, ¿sí? Entonces lo que no sabemos no lo podemos usar. En este caso lo que sí sabemos es que tenemos un triángulo que tiene tres ángulos, A, B y C. Esa sería la hipótesis. Lo que no saben es que esos tres ángulos suman 180 grados o un llano. Por eso está en la tesis. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bien, bien. Entonces, a partir de ahí, lo que podíamos hacer era una demostración. ¿Pero qué hicimos nosotros? Una construcción que no estaba en lo que me daban. Todo eso lo tenemos que ir escribiendo cuando vamos demostrando. Acá se pone, consideramos la recta R, siendo R paralela a AC por el punto B. Entonces, trazaron la recta R paralela a la recta AC por el punto B. Todo esto es necesario escribirlo, porque si no yo puedo trazar una recta paralela a AC por cualquier lado, o paralela a cualquier otro lado, ¿sí? Entonces, todos los datos que yo voy construyendo también los tengo que aclarar para justificar lo que estoy haciendo. Bien, acá se aclaró que los puntos T y Q pertenecen, todos términos que estuvimos repasando recién, ¿sí? T y Q pertenecen a la recta R. Acá están los puntitos. De modo que quedan determinados los sectores angulares TBA y QBC, como se muestra en la figura. Perfecto. Después, analizando y planteando las relaciones entre los sectores angulares interiores del triángulo, los nuevos determinados se llegará a demostrar la tesis. Esto lo habíamos hecho, ¿se acuerdan? Con ángulos entre paralelas. ¿Se acuerdan? Sí. Por ejemplo, el ángulo TBA, ¿a qué era igual? ¿A qué era congruente? Al BAC. Bien, ¿por qué? Por alternos internos. Bien. Entre paralela TQ, AC y transversal BA. Perfecto. De la misma manera, QBC es congruente a BCA por ser sectores angulares alternos internos entre la recta TQ y AC paralelas y la transversal BC. Y de ahí ya, después con un cambio de ecuaciones, llegamos al final. ¿Está? Digamos como que es una formalización de lo que hicimos nosotros muy ejemplarmente. Después tenemos la clasificación de los triángulos, que también habíamos visto en los primeros días de clases. Escaleno, que tiene los tres lados distintos, equilátero tiene los tres lados congruentes, y se acuerdan que dijimos que el isósceles tiene al menos dos lados congruentes. Después acutángulo, rectángulo y obtusángulo, si tiene tres ángulos agudos, un ángulo recto, un ángulo obtuso respectivamente. Y ahora sí vamos a los criterios de congruencia. ¿Sí? Supongamos que yo, para la definición, habíamos dicho que para que dos figuras
fueran congruentes, teníamos que superponerla y tienen que coincidir en todos sus puntos. ¿Sí? Entonces, si se da que dos triángulos son congruentes, tiene que tener los tres lados congruentes y los tres ángulos congruentes. Eso es lo que tiene que pasar para que dos triángulos sean congruentes. Esto está escrito con un sí solo sí, no sé si todavía ustedes lo hayan visto, si vieron lógica en álgebra, pero Sí, por estamos eso. viendo eso. Estamos viendo. Nos completamos con los profes. Bien, dos triángulos son congruentes si solo sí tienen sus tres lados y sus tres sectores angulares interiores respectivamente congruentes. Quiere decir que si yo tengo dos triángulos congruentes, los tres lados y los tres ángulos van a ser congruentes. Y si yo tengo los dos triángulos que tienen los tres lados y los tres ángulos congruentes, entonces todos los dos triángulos van a ser congruentes. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Para triángulos existen 4 criterios, porque es muy difícil que nosotros cuando tengamos ejercicios encontremos los tres lados y los tres ángulos. No es fácil. Podemos encontrar ángulos entre paralelas o por suma y resta, pero los lados siempre es más difícil, salvo que sea un lado compartido. Entonces existen 4 criterios, ¿sí? Que los tienen enunciaditos acá. Ay, profe, no me acuerdo el número. No importa que no se acuerden el número si se acuerdan de enunciarlos. Es decir, si no pueden decir primer criterio, dicen para que dos triángulos sean congruentes, es suficiente que tengan dos lados y el sector angular comprendido respectivamente congruente. Por lo tanto, si tienen esos tres elementos, van a tener los tres lados y los tres ángulos. Yo les mandé otro archivito. ¿Sí? Donde lo tienen con un gráfico, que desde mi punto de vista es un poco más para que ayude a la comprensión, ¿sí? Para que dos triángulos sean congruentes es suficiente que tengan dos lados y el ángulo comprendido. ¿Es importante que yo haya puesto ángulo comprendido? ¿O pueden ser dos lados y un ángulo? No, porque puede ser cualquiera de los otros dos. Puede ser cualquiera de los otros dos. Y podrá ser que dos triángulos tengan dos lados y un ángulo congruentes y no sean congruentes los triángulos. Perdón, Marco Llana no es nadie, ¿no? Porque ahí se está queriendo entrar Marco Llana. Profe, creo que no. Parece que no. No me suena. No. Lo dejamos No, ahí no me suena. entonces. A mí tampoco. Bueno, entonces vamos a ver un caso en que hay dos triángulos. Tengo otro GeoGebra, sí. Esto no lo vemos. Tenemos este triángulo y tenemos este otro, que ahora lo vamos a cambiar de color. ¿Sí? Bueno, el otro me desapareció, pobrecito. Bien. ¿Sí? Ahí tengo dos triángulos, el rojo y el azul. Yo voy a tener que entre estos dos triángulos, bueno,
Este lado es común a los dos triángulos, ¿sí? Este ángulo, este angulito de acá, es común a los dos triángulos. Y yo voy a tener este lado, que es del triángulo rojo, y este lado, que es del triángulo azul, y ahora los vamos a ver. En el rojo tengo un lado verde con el ángulo verde y el lado rojo. En el azul tengo un lado verde, el ángulo verde y el lado rojo. ¿Sí? Quiero decir que yo tengo dos triángulos que tienen dos lados congruentes y un ángulo congruente entre sí, el verde porque lo comparten, y el rojo porque si ustedes se dieron cuenta yo lo construí con una circunferencia, son radios de una circunferencia estos dos lados, estoy segura que son congruentes. Entonces tengo tanto el triangulito rojo como el triangulito azul, tengo dos lados y un ángulo, y los triángulos no son congruentes, porque precisamente este ángulo no estaba comprendido entre esos dos lados. Entonces, es muy importante que ustedes cuando busquen lados y ángulos en los triángulos para ver la congruencia, busquen tal cual dice en el criterio. ¿Estamos? Tiene que ser dos ángulos y el lado comprendido. ¿Sí? Y espero que este dibujito los ayude a refrescar un poco el criterio. Ay, perdón. El segundo criterio dice que para que dos triángulos sean congruentes es suficiente que tengan un lado y los sectores angulares cuyos vértices son los extremos del lado respectivamente congruentes. A veces es más fácil enunciarlo diciendo, para que dos triángulos sean congruentes es suficiente que tengan dos ángulos y el lado comprendido entre esos dos ángulos. ¿Estamos? Lo pueden enunciar así, que quizás sea más fácil que esto. Esto es como está hecho el criterio, pero es un trabalengua para mi forma de pensar. A ver, supongamos que yo tengo dos triángulos. Tengo este lado congruente con este. Tengo este ángulo congruente con este. Y tengo este ángulo congruente con este. Analía sí, ¿no? La voy a admitir, Analía. ¿Sí? Tengo lo que yo señalé en rojo. Este lado con este lado y estos dos ángulos. Esto acá sí podré decir que los dos triángulos son congruentes, o acá tampoco. Y acá no, porque los ángulos no están en los extremos, a no ser que el lado que está en marrón sea también congruente con el otro. Este lado, decís vos. Claro. No, no cumple con el criterio, eso es correcto. Pero a ver, si yo tengo, ¿no? Estos dos ángulos, ¿puedo saber cuánto vale el tercer ángulo? Sí. El recto. Las medidas sí. Claro. Bueno, aunque no lo Suma de tenga con ángulos medidas, interiores. por suma de ángulos interiores. interiores. Es decir, que si yo en dos triángulos tengo dos ángulos que son congruentes, el tercero también lo va a hacer. ¿Sí? Esto quiere decir que yo obtuve los dos ángulos en la posición que me pedía el criterio. Generalmente a esto le llamamos extensión del segundo criterio, cuando tengo dos ángulos que no son los que me pidieron. Pero si no, también pueden ustedes decir por suma de ángulos interiores, entonces tengo los dos ángulos en los extremos del segmento y ya está.
Eso también se puede responder. Entonces, en este caso sí puedo utilizar el criterio porque como puedo hacer la suma de los ángulos interiores, aunque tenga los otros dos ángulos, puedo obtener el ángulo que yo necesito. ¿Está? Vuelvo a aplicar. ¿Se entendió? Pues muy rebuscado. Sí, se entendió. Escuchen una cosa, no se hagan mucho problema por esto. A ver, lo vamos a practicar y lo vamos a usar tantas veces, pero tantas veces, que ya después queda como asumido. Entonces, lo que más me interesa es que si no pueden usar un criterio, yo por ejemplo les mando un trabajo y ustedes tienen que aplicar un criterio, tienen a dónde recurrir para saber si lo pueden usar o no, si tienen los elementos que necesitan para usar el criterio, ¿está? Esto es para que ustedes lo puedan usar cuando lo necesiten. El tercer criterio dice que para que dos triángulos sean congruentes es suficiente que tengan los tres lados congruentes. Es difícil encontrar para poder usar este criterio, pero bueno, se da. Si yo tengo un lado de 3, otro de 4, otro de 5, hay un solo triángulo que puedo armar. ¿Sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos construcciones de triángulos. Bien, para que el cuarto y último, ya terminamos, dice que para que dos triángulos sean congruentes es suficiente que tengan dos lados y el sector angular opuesto al mayor de esos lados. Ven que están marcados con color dos lados y yo sé acá cuál es el lado mayor. El problema es que no siempre podemos saber cuál es el lado mayor. Este criterio mayor generalmente se utiliza para triángulos rectángulos. Si ustedes tienen un triángulo rectángulo, ¿saben cuál es el lado mayor? El lado que forma los 90 grados, ¿o no? O sea, ¿no? ¿Cómo es La el lado que forma los Opuesto, 90 opuesto al grados? 90. Ah, está bien, el lado opuesto al ángulo recto, que es la hipotenusa. Hipotenusa. Me quedé pensando cómo era el lado que formaban el ángulo de 90, ahí me quedé, no sé si te referías a los catetos. Se cayó. Sí, No, sí, claro, no me salió la palabra que quise decir, no sé. pero mira, acá tengo un triangulito rectángulo. El mayor de los lados no pueden ser los catetos. El mayor de los lados va a ser la hipotenusa. Porque después vamos a analizar que a mayor ángulo se opone mayor lado y viceversa. Y el mayor ángulo en un triángulo rectángulo es el de 90, porque no puede haber otro más grande que el de 90. Entonces el lado que se opone al de 90 va a ser el más grande. En todo triángulo rectángulo el lado mayor es la hipotenusa. ¿Sí? Los catetos no. Porque hay un cateto más grande que otro, a veces, generalmente, si no es isósceles. Pero la hipotenusa es más grande que el cateto. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno. Porque siempre la suma de los cuadrados de los catetos. Bien. Porque suma la suma de los cuadrados de los catetos. Ahí volvemos a Pitágoras. El hermoso Pitágoras. ¿Te gusta Pitágoras? Sí, ya me acostumbré. Ya me acostumbré. Bien. Después hablamos de los elementos de los triángulos, pero esto lo vamos a hablar la clase que viene. Lo que vamos a empezar a hacer es el ejercicio 1 de esto. ¿Sí? Así que bueno, lo que les voy a pedir es lo siguiente. Traten de dibujarlo, a ver si alguien tiene algún problema con esto. Después lo pensamos y la clase que viene lo vamos a resolver entre todos, tratando de justificar por qué hay que determinar los ángulos de todos, ¿no?
los ángulos interiores de todos los triángulos. Acá sí me dan un valor de un angulito. Entonces, ¿se pueden calcular los ángulos? Se pueden calcular los ángulos. Todo justificándolo. ¿Sí? Pero bueno, quiero que lo dibujen. Yo después se los muestro. Lo tengo hecho. A ver si más o menos vamos bien encaminados y ya la clase que viene lo vamos resolviendo. Si pueden irlo mirando, me encantaría. Pero del martes al jueves tienen mucho. ¿O en papel? No, yo todo quiero que lo hagan en papel y lápiz. Ah, listo. Yo lo hago en GeoGebra porque no tengo pizarrón, no puedo dibujar. Pero necesitan acostumbrarse a manejar los elementos de geometría. Porque si no, después no le van a poder explicar a sus alumnos cómo agarrar la escuadra, el compás. ¿Sí? ¿Ya estudiaste? Sí. Ok, Me voy a quedar un rato. bueno. No, mejor así de razón. Obvio. Que descanse. Bueno, pregunto, ¿lo pudieron dibujar?
Sí, estoy en eso. Bueno. El gráfico les tendría que quedar algo parecido a esto. ¿Sí? Mírenlo, fíjense lo que hicieron ustedes. Y a partir de ahí, después vamos a empezar a calcular todos los valores de todos los ángulos. ¿Sí? Sacando los datos, obviamente, de cómo está armado el gráfico, el punto S y el punto R pertenecen a la circunferencia, todo ese tipo de cosas son datos que ustedes pueden ir teniendo en cuenta para resolver. Y obviamente después les voy a ir preguntando por qué deducen cada cosa, ¿no? Si hay algo, si ven triángulos congruentes, si no. Y ahora podemos empezar a utilizar algo de los criterios. Si tienen lados y ángulos congruentes, si no los tienen, en qué posición. Ahí se pueden ir a fijar al criterio si por el primer o el segundo criterio de congruencia los triángulos son congruentes. Bueno, después de un día agitado como hemos tenido, los voy a dejar que se vayan a descansar, ¿sí? Y me voy a poner a trabajar en el Facebook a ver si puedo eliminar a las personas que no corresponden, y si elimino a alguno de ustedes por error, me avisan. ¿Estamos? Veo cómo hacemos para volver a meterlos. Espero que no. Espero que sea una sola persona que hay que eliminar. ¿Está? Sí, profe. Sí, Ok, profe. profe. Bueno, nos vemos el jueves. Gracias. Cuídense mucho. No, a Chao, profe, ustedes. hasta la próxima. Hasta el jueves. No, profe. Nos Chao, vemos. profe. Chao, Gracias. profe. Chao. Chao, profe, hasta luego, hasta el jueves. Chao. Hasta el jueves.
Bueno, Martín, ¿todo bien? La clase sí, ¿no? Salvo Sí, ese, todo eso. Sí, eso descolocó bastante. Descolocó bastante, pero bueno. Son experiencias de vida. Ujú. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces cualquier cosita nos mantenemos en contacto. Los Dale. chicos, ¿te agradecieron lo que pusiste en el Facebook? Sí, algunas personas sí. Algunas personas. También tuve una consulta, Ah, bien. la vi tarde. Yo advertí que iba a ver tarde las cosas en Sí, el yo Facebook, también. igual. Yo también. Pero bueno. Bueno, Sí, siempre sirve. Bueno, nos vemos el estamos tratando de jueves. esa consulta igual todavía. Igual la La- estamos tratando porque quedó ahí cortada en la mitad. Ah, bueno. Siempre vale, no importa. Ujú. Es todo tiempo de trabajo, eso está bueno. Sí, sí. Y sí, algunos no se animan a preguntar. Sí, es normal. Es una pena, porque es la forma de aprender. Cuando nos acostumbramos, cuando nos damos cuenta que tenemos que preguntar todo, ya pasó el año. Pero bueno. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Bueno, dale. Nos vemos, Chau. Ana. Chao, chao.